Bueno, si estuviéramos en un estado normal, estaríamos pensando en un escenario de proceso de paz en el que, sin duda, se habría producido después de casi 6 años, desde la decisión de ETA de abandonar la actividad armada, pues se hubiera producido alguna clase de negociación, bien sea negociación política o también sobre los pasos necesarios para ir trabajando en el ámbito de la pacificación, de la normalización y, cómo no, de la convivencia, ¿no? En definitiva, estaríamos hablando de un proceso similar al que se ha podido desarrollar en otros países donde los conflictos políticos han estado atravesados también por la actividad armada, por la actividad violenta. El problema que esto que puede ser algo lógico, bueno, no es nuestro caso. Este es un caso diferente en este estado, ¿no? Aquí ETA, tras más de esos 5 años, casi 5 años y medio, desde su decisión pública y confirmada de abandonar de una manera definitiva su actividad, pues no puede iniciar ninguna clase de proceso de conversaciones pues por la negativa del Estado a iniciar ese diálogo, ni sobre el fondo político, y ahí podríamos debatir si ETA tiene que negociar sobre aspectos políticos o eso depende o es una competencia del ámbito de los partidos políticos y de las instituciones, pero este es un debate diferente, pero no ha podido negociar ni sobre el fondo político o dialogar sobre el fondo político, pero ni sobre las secuelas en víctimas o en presos o en exiliados, en las legislaciones especiales en las que Íñigo Irún ha explicado detenidamente cuál es el problema, ni sobre la existencia de las fuerzas de seguridad de manera masiva en este país. En definitiva, no se ha podido iniciar ningún diálogo en temas que tantos años de violencia han dejado abiertos en este país y sin discusión. Y no solamente me refiero a la violencia de ETA, me refiero a muchas violencias o a otras violencias que también se han ejercido en este país, ¿no? Brian Curry, en una invitación que le hizo Foro Social hace año y medio aproximadamente, él dijo algo que se me quedó muy grabado y lo tengo apuntado aquí. Él decía que si la ausencia de violencia es la clave del éxito de un proceso de paz, el proceso de paz en Euskal Herria estaría entre los más exitosos y, por el contrario, se considera un fracaso. Bueno, yo comparto plenamente este análisis que hace Brian Curry, ¿no? Es muy difícil pensar en una hoja de ruta consensuada cuando uno de los pasos claves para ello, como es el desarme, no puede producirse de una forma verificada, ordenada, bueno, de una forma seria, porque para poder hacerlo ETA no tiene un interlocutor o no tiene como interlocutor al Estado, entendiendo el Estado fundamentalmente en el ámbito de lo político del gobierno, pero también en el ámbito de la justicia, ¿no? Yo creo que este es el único Estado del mundo, yo no conozco ninguno más y no sé si ustedes conocen alguno, donde haya habido décadas de violencia y tras décadas de violencia una organización como ETA toma la decisión que ha tomado, tan importante para nuestro país, y hace una invitación expresa, por lo menos pública, imagino que también la habrá hecho privada, al gobierno para iniciar un proceso de diálogo para destruir su propio armamento de forma verificada, y el gobierno diga que no quiere saber nada y se llame antanas. O sea, yo no conozco ningún país donde esto se haya producido.